vamos a pedirle a Él que Él nos llene de su presencia en esta preciosa tarde. ¿Por qué no se pone en pie, amadas? Vamos a decirle: Señor, aquí estamos, Dios. Estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos, Señor, con el anhelo de nuestros corazones, Señor, de ser llenas, Padre, de ser saciadas, Señor, con tu presencia, oh Dios, de ser saciadas con tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Padre, que tu Espíritu ahora, Señor, pueda llenarnos, pueda ministrarnos, Señor, pueda saciarnos, oh Dios. Sí, Señor, gracias. Las maravillas de
Bienvenidas todas a la casa del Señor. Me da mucho gusto verlas en esta tarde, hermanas. Es una tarde un tanto calurosa, pero no dudo que el Señor nos hablará hoy a través de su palabra. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos revele. Te damos, Señor, honor y gloria a tu nombre, Padre bendito. Gracias, Señor, por este tiempo que hacemos, que apartamos, Señor, con el anhelo del corazón, Señor, de venir a buscar tu rostro, de venir, Señor, a adorarte y de venir a recibir tu palabra, Señor. Yo te ruego que tu palabra sea hoy, Señor, a través de mis labios, Señor, que seas tú, Padre Santo, trayendo el consuelo, la exhortación, trayendo el ánimo, Señor, que los corazones hoy necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amadas, hoy vamos a hablar sobre las emociones en la vida de la mujer. Ya aquí tenemos el tema y vemos la representación de las emociones. Según el diccionario de la Real Academia, dice que emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o de tristeza, producido por un hecho. Amén.
Vamos a ver hoy por qué las emociones pueden alcanzarnos, hermanas, para quitarnos la bendición y para apartarnos del propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Por eso es de que las emociones, hermanas, tienen el poder de controlar nuestra vida. Fíjense, pueden sacarnos de la voluntad de Dios. Y para eso vamos a ver un hecho de la palabra de Dios que nos habla sobre las emociones. Vamos a ver en 1 Samuel 30 del 1 al 4. 1 Samuel 30 del 1 al 4. Vamos a ver un relato de unas personas que pasaron por unas fuertes emociones. Y vamos a ver cómo ellos se enfrentaron a estas emociones. 1 Samuel 30 del 1 al 4. Si tiene la palabra, puede ponerse en pie. Y dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglad al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vamos por el 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. Pueden sentarse, hermanas. Dice que, miren este hecho que ocurrió con David y su ejército. Estamos hablando, amadas hermanas, de David. Recuerdan que David, un hombre, un comandante del ejército, ¿verdad? En ese tiempo él había levantado este ejército y estaba siendo entrenado por David, y dice que tenían por eso mismo muchos enemigos. A la tierra de ellos, cuando ellos habían salido, dice de que a los niños y a las mujeres las habían llevado cautivas, y dice de que le prendieron fuego a la ciudad. También dice ese relato de que al ver ellos esta desolación se sintieron turbados, imagínense ustedes que nos digan a nosotros, lleguemos y nuestra casa esté prendida en llamas, ¿verdad? O sea, son emociones fuertes. Es una emoción fuerte la que ellos se enfrentaron en este momento. Era un ejército de valientes soldados. ¿Y cuál fue la reacción de ellos ante esta emoción que ellos tuvieron que atravesar? Dice que se lanzaron a llorar. Dice, veamos el versículo 4. Dice que ellos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea que derramaron hasta la última lágrima, ¿verdad? Por esa situación. ¿Y quiénes eran? Eran unos valientes guerreros. Cuánto más nosotras, hermanas, que somos muchas veces, tenemos a diario muchas emociones, muchas crisis. Tenía otro tema para compartir y no sé por qué el Señor me movió a hablar sobre este tema. Quizás porque en lo personal también he luchado con muchas emociones, y sé que muchas de ustedes también, ¿verdad? Y muchas veces tratamos de encontrar un refugio y lo tratamos de encontrar en alguna cosa, en alguna persona, en algún lugar. ¿Por qué no, verdad? Pensamos, voy a hacer un paseo y tal vez la mente se me divague, decimos, ¿verdad? Pero hablaba yo con unas hermanas hace poco, pero ¿qué sucede cuando ese paseo terminó? ¿Qué sucede cuando también muchas personas estas emociones tratan de canalizarlas por un vicio, ¿verdad? Tratan de encontrar un refugio en los vicios. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Pasa el tiempo de los tragos, pasa el tiempo también del paseo, del viaje, y regresamos a nuestra realidad. Amén. Entonces, vamos a ver, dice que estos soldados lloraron mucho.
Un error, hermanas, que es una estrategia del infierno. Un error es que muchas veces nosotras tratamos de ahogar esas emociones, tratamos de reprimirlas. Amén. Hemos escuchado que muchos padres, ¿verdad?, o madres que les dicen a los niños: no llore porque los varones no lloran, no llore porque los hombres no lloran. Y así los van formando, ¿verdad? Error, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Si bien es cierto que el Señor pone en nosotros la fortaleza y Él tan lindo con su palabra nos consuela, pero no, por el hecho que usted enfrente una emoción y usted llore, no significa que usted no tenga fe. Amén. O que usted no crea. Yo muchas veces, cuando he tenido la oportunidad de conversar con alguna hermana y a alguien atraviesa algún dolor, alguna clase de dolor, yo le digo: hermana, llore. Si quiere llorar, llore delante del Señor, hágalo, porque eso es bueno, porque somos personas naturales también, somos de carne y hueso y sentimos. Pero esta tarde vamos a ver cómo estas emociones no debemos nosotras saberlas manejar, no que las emociones nos controlen a nosotros. Amén. Porque ese es el peligro, que las emociones nos controlen nuestra personalidad. Y vamos a ver hoy de qué manera estas emociones nos controlan. Y vamos a ver también cómo poder hacer para no permitir que estas emociones controlen nuestra vida. Escuchaba un testimonio de una pastora, de una esposa de pastor, que ella decía: sufrí mucho cuando mi madre estaba enferma. La mamá de ella estaba muy enferma, fuertemente, una enfermedad terminal, y dice que ella sentía mucho dolor al ver el sufrimiento de su madre. Y dice de que siempre a ella ella creció desde niña en la iglesia, fue cristiana desde niña, y dice que siempre la formaron diciéndole: no llore, porque si llora significa que no confía en Dios, ¿verdad? Una mala manera de formar, ¿verdad? Porque ya vimos que no significa eso, ¿verdad? No significa que no confiemos en el Señor si nosotros lloramos. Dice esta pastora, cuenta en su testimonio, que ella reprimía su dolor, ella reprimía su llanto y decía: no me pueden ver llorar porque soy la esposa del pastor, no me pueden ver llorar mis hijos porque todo el tiempo les he hablado de la fe y qué van a pensar ahora, ¿verdad? Entonces dice de que ella reprimía el dolor, el llanto, y empezó su cuerpo a quebrantarse. Muchos de sus órganos empezaron a debilitarse, porque eso es lo que sucede, vienen las enfermedades, y dice que empezó a debilitarse, empezó a sentirse mal, el cabello se le caía. Dice que cuando fue donde su estilista le dijo: pero tú tienes que ir a un médico porque este cabello se te está cayendo, que es una barbaridad, o tienes que tomar vitaminas, algo tienes que hacer. Entonces dice que ella dijo: ya no más, dijo. Y ella dice que en la soledad de su dormitorio, dice que se postró, y dice que empezó a llorar y a llorar y a llorar y a decirle al Señor: Señor, siento mucho dolor, no sé cómo, no sé, Señor, qué hacer. Mi madre está sufriendo en un hospital y yo me estoy muriendo a pausas también, ¿verdad? Entonces dice de que ella cuenta de que luego el Señor le trajo la fortaleza, la madre de ella falleció, y bueno, pero dice ella que después de ese día, ella fue otra. El Señor le dio una fortaleza, que tuvo que enfrentar luego la muerte de su madre, y dice de que ella quedó sorprendida de cómo el Señor la había fortalecido. ¿Siguió llorando? Por supuesto que siguió llorando, porque tuvo que enterrar a su madre, pero miren qué lindo, ¿qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera venido delante de Dios y se hubiera quedado con el dolor, ¿verdad? Con el dolor reprimido que ella sentía. Entonces es ahí, hermanas, donde vienen las depresiones, es ahí donde vienen las frustraciones, crisis en donde muchas mujeres no pueden salir, crisis depresivas en donde no hay deseo de arreglarse, no hay deseo de bañarse, no hay deseo de comer,
y así, ¿verdad? Se hacen al total abandono. Amén. Entonces, es ahí cuando nosotros permitimos que las emociones nos controlen a nosotros. Cuando nosotros no llevamos estas emociones al altar. Cuando nosotros no llevamos estas emociones delante de Dios. Por eso es de que cuando nosotros sí nos es permitido llorar, lo que no es permitido es que estas emociones nos controlen y quedarnos nosotros atrapadas en un dolor profundo donde después es más difícil salir. Dice también que contaba un pastor que dice de que un empleado llegó tarde a su trabajo y el jefe se lo encontró en el pasillo y le dice: Juan, pero ¿qué son estas horas de llegada? ¿Qué te pasa? Esto no puede estar sucediendo. Has venido demasiado tarde. Y entonces viene el hombre y se fue para su oficina. Y se puso tan molesto este hombre porque el jefe le había llamado la atención. Y dice él, agarra el teléfono y le habla a la esposa. Pues mira, amor, aquí en esta empresa las cosas, los ánimos están caldeados. Aquí la atmósfera está pero dura. Aquí el jefe, ¿qué te parece? Que lo primero que hace en lugar de saludarme es reclamarme porque he venido tarde. Y entonces el hombre se pone indignado, ¿verdad? Hablar con la mujer. ¿Qué sucede aquí, hermanas? Él sufrió en ese momento una emoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estaban llamando la atención. Y entonces la reacción de él es esa, ¿verdad? Descargarla. Y voy a descargarla en el teléfono. Y entonces, no, ¿verdad? Cuando que lo bueno es que nosotras, ¿por qué? Porque a la carne no le gusta que le digan, esto no lo estás haciendo bien, ¿verdad? No nos gusta. A la carne no le gusta que le den órdenes. Amén. A la carne, ella quiere que no le digan nada, que eso, ¿verdad? Entonces, cuando nos vemos confrontados en esas situaciones y nuestra actitud, nosotros reaccionamos de una manera agresiva, también le estamos dando paso a esa emoción, ¿verdad? Entonces, cuando que si nosotros fuéramos personas espirituales, fuéramos pensantes y razonáramos y dijéramos, bueno, me está llamando la atención porque he venido tarde, tiene razón, ¿verdad? Entonces, pero no, estamos nosotros muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿verdad? Por lo que sentimos, amén, lo que sentimos en el momento. Por eso es que hay personas que dicen, no, cuando estás enojado mejor no digas nada, espérate y después platicas. Y ese es un consejo muy bueno, porque muchas veces la reacción de nosotras es a la autodefensa, ¿verdad? A la defensiva. No, ¿verdad? A defendernos. Es un paso a las emociones en ese momento. Por eso es de que hay que ejercer. Vámonos a 2 de Timoteo 1:7. Un versículo que me encanta tanto en lo personal. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Dice, esta es la Reina Valera actual. Esta dice, y de dominio propio. Amén. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué lindo es el Señor, hermanos. Esto le decía, ¿por qué? Porque nosotras muchas veces podemos ser movidas por emociones de temor, por sentimentalismo. Las mujeres somos muy dadas a eso. Los sentimientos vienen del alma. Muchas veces nos dejamos dominar por el alma. Por eso es que debemos de ejercer el dominio propio sobre nuestros sentimientos. Y ahí nosotros, hermanas, cuando ejercemos el dominio propio sobre nuestros sentimientos, le damos paso al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios sea quien nos dirija qué camino tomar, aunque usted esté pasando la emoción que sea. Por eso es de que si nosotros muchas veces no sabemos ni siquiera gestionar nuestras emociones, muchas veces, hermanas, nosotros actuamos por lo que sentimos.
Amén. Las emociones vienen a mí. Me siento molesta por algún acontecimiento que me ha ocurrido. Viene la emoción a mí. Y luego yo reacciono o hago lo que en mi ser, lo que mi alma me dice que haga, ¿verdad? No te dejes, ¿verdad? Defendete, ¿verdad? Estás triste. A veces, ¿se ha fijado que muchas veces amanecemos tristes, ¿verdad? ¿Sí o no? Amanecemos tristes, no sé, a veces quizás el día anterior no fue un buen día. Y entonces amanecemos con un ánimo de tristeza, y decimos nosotros: ay, qué triste he amanecido. Mira, amor, hoy he amanecido triste. Y a los niños, ¿verdad? Vaya, hoy no me digan nada porque hoy ando triste. Y entonces, y así, ¿verdad? Y ni nos arreglamos, no nos peinamos porque nos sentimos tristes. Hasta el perrito de la casa siente la tristeza que andamos cargando. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Cuando que nosotras como hijas de Dios deberíamos de decir: no, porque, vaya, me siento triste. O sea, no es pecado que usted sienta emociones, porque somos seres humanos, ya lo dijimos. Podemos sentirlas, las vamos a sentir. Emociones de tristezas, de temor, de dolor, de alegría. La alegría es una emoción también. Pero ¿cómo vamos a canalizar estas emociones? Eso es lo que hoy estamos aprendiendo. Entonces, cuando que decir: sí, me siento un poco, he amanecido triste, pero me recuerdo que la palabra de Dios me dice que Dios me rescató de la vana manera de vivir. Y todo el Señor lo llevó en la cruz. Así que tristeza, en el nombre del Señor, está vencida. Huye de esta vida, porque no estoy triste. El Señor habita en mí y Él es mi gozo y Él es mi paz. Miren qué lindo. Pero ¿qué hizo esta mujer con esa tristeza? La canalizó a través de la palabra. Y eso es lo que nos hace falta, hermanas. ¿Saben por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. No, lo menos que hacemos, sí, ¿qué tal si hiciéramos un test hoy en la tarde y preguntáramos: ¿cuántas leyeron la Biblia? ¿Qué tanto la leímos en esta semana que pasó? No quisiera asustarme, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? No hay lectura de la palabra, no escudriñamos la palabra. Por eso es que vienen las emociones a nuestra vida y nos dejamos llevar por las emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando deberíamos de nuestro filtro ser la palabra de Dios. Por eso, hermanas, es tan importante escudriñarlas, porque ahí nosotras aprendemos qué hacer. La vida de la mujer cristiana deberíamos nosotras de ver que no estoy atravesando tal situación, pero ¿qué me dice la palabra? Me siento molesta con esta situación, pero ¿qué me dice la palabra? Amén. ¿Verdad? Entonces, por esa razón es que las emociones pueden pueden apartarnos del propósito de Dios. Cuidado con eso, cuidado con las emociones. Muchas veces también, como ya dijimos, somos movidas por las emociones, tomamos decisiones por las emociones. Amén. No, yo a este hombre lo dejo porque lo dejo. Emoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, yo no estoy diciendo que a lo mejor usted no recibió algo desagradable, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? No nos dejemos mover por las emociones. Amén. Con nuestros hijos tomamos decisiones también y no vemos primero qué me dice la palabra. Oírnos en oración también, ¿verdad? Para que sea el Señor que nos dirija hacia qué decisiones tomar. Es muy delicado, hermanas. Amén. Es muy delicado. Por eso es que en 2 de Timoteo 1:7 les decía, me encanta, este es mi versículo rema casi que a diario, porque no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que si Dios se lo ha dado, Dios nos ha dado el dominio propio, ejerzámoslo sobre los sentimientos. Amén. También pongamos la imagen de las pesas.
Vamos a ver, bueno, esa es una imagen de esta dama, ¿verdad? Que está como perturbada, ¿verdad? Por tantas emociones. Veamos la otra de las pesas. Por eso, hermanas, es que un ejemplo que traigo, que me daba el Señor, es sobre los músculos. Amén. Si ustedes se fijan, ahí todo, están los niños, los adultos, y luego están los adultos mayores. Veamos la contextura del cuerpo de estas tres personas que he mencionado. Un niño, su cuerpecito todavía no está bien definido, ¿verdad? Sus bracitos, más si no es muy como rollicito, ¿verdad? Su cuerpo no está bien definido. Entonces, de un adulto y de un ancianito ya va como para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede con alguien que levanta pesas, que va al gimnasio? ¿Qué sucede? Esos músculos de esa persona se van a tonificar, esos músculos se le van a ver, ¿verdad? Se le van a ver y se le van a sentir. Amén. Lo mismo pasa, ¿pero por qué? Porque esa persona se está ejercitando, está haciendo pesas, es un físico-culturista, ¿verdad? Y entre más pesas levanta y aquella musculatura, aquel cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero así pasa en la vida de la mujer, así pasa en la vida del cristiano. ¿Qué sucede cuando nosotras no leemos la palabra, no hacemos este ejercicio espiritual, ¿verdad? Ay, es que no me da pereza, es que no me queda tiempo, es que cuando agarro la Biblia ya me da el sueño y termino dormida. Es que, miren, ponemos un montón de peros. Como dice el pastor, tenemos descargada la Biblia en el teléfono, empezamos a leerla, luego nos cae un mensaje, me salgo de la Biblia y voy al mensaje. No estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque a mí en lo personal me encanta el papel, fojear y ver y marcar y recordármelo, ¿verdad? Amén. Porque nada me va a perturbar de ese momento que yo estoy alimentándome. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no nos ejercitamos obedeciendo la palabra, aplicando la palabra a nuestra vida? Mucho hincapié se hace en que nos congreguemos, en que no faltemos, y gloria a Dios. Pero hermanas, no nos llenemos solamente de palabras, sino que la palabra que venimos a recibir, apliquémosla a nuestras vidas. Amén. Apliquémosla, y cuando nosotros aplicamos esa palabra a nuestras vidas, estamos siendo obedientes. Hagamos ese ejercicio. Pero si nosotros no nos ejercitamos, no hacemos ese ejercicio espiritual, andamos inclinadas a hacer siempre las obras de la carne. Amén. ¿Por qué? Porque no leemos y no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Solo venimos, nos sentamos como un ritual religioso, y Dios no quiere que seamos mujeres religiosas. Dios quiere que seamos mujeres que donde yo camine, donde yo vaya, yo muestre los frutos. Amén. Muestren mis frutos del Espíritu. No significa que solo en la iglesia voy a ser cristiana, no, en todo lugar, que al verme, como decía el jueves el pastor, ¿verdad? Que mi testimonio hable. Mire, muchas veces somos buenos aquí, ¿verdad? Más que todas las mujeres, somos buenas aquí, pero no, habla más el testimonio que las palabras. Por eso es de que necesitamos nosotros fluir, que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Vamos a ver por qué se pueden... ¿Por qué se pueden afectar las emociones? ¿Cuándo es que las emociones vienen a nuestra vida? Por ejemplo, les daré un par de ejemplos porque no me va a alcanzar el tiempo para todo lo que traía, pero por ejemplo, cuando no hemos recibido algo que nosotros le estamos pidiendo al Señor, ahí vienen emociones, ¿verdad? Quizás Dios no me ama, quizás Dios no me escucha, quizás Dios está molesto conmigo porque tengo días de estar ayunando, de estar orando y no pasa nada. Ahí pueden afectarnos algunas emociones, ¿verdad? De la duda, la incredulidad. Otra emoción también, ¿por qué se puede dar? Porque cuando nosotros no recibimos el afecto de la pareja, amén, tal vez como nosotros esperamos,
o tal vez las cosas en la casa con nuestros hijos o con nuestro esposo no están sucediendo como nosotros quisiéramos. Y entonces ya vienen las emociones, los sentimientos, el alma, ¿verdad? Viene el alma. Amén. Otra situación, como madres, cuando no queremos disciplinar a nuestros hijos. Ojo, porque eso es muy importante y delicado. Porque, ay, es que la niña está muy chiquita, es que el niño está tan chiquito, yo por eso no soy capaz de darle una nalgadita, ¿verdad? No, es que pobrecitos, no paso con ellos todo el tiempo y no voy a venir del trabajo a darle, ¿verdad? Mal hecho, porque después vienen los ayes. Y después quisiéramos retroceder el tiempo y cuando venimos a despertar, el tiempo ya pasó. El tiempo ya se nos avanzó. La niña que antes era caprichito, hoy venimos a descubrir que es un monstruo. El niñito que antes era, ay, qué caprichito, hoy venimos a ver que hasta nosotros nos quiere dar duro. Entonces, muchas veces somos movidas como mujeres por esas emociones. No queremos disciplinar y tenemos que hacerlo, porque ya dijimos, hace unos días dijimos, el hombre más que todo, su asignación es de ser el sacerdote y es el proveedor. Y sí, como cabeza que es del hogar, debe de ser un apoyo. Pero hermanas, yo les digo en esta tarde, la mayor responsabilidad y compromiso lo llevamos nosotras. ¿Por qué? Porque ellos están generalmente, están ellos compenetrados en traer el recurso a la casa, ¿verdad? Y entonces nosotras somos las que estamos más cerca de nuestros hijos y a veces nos enojamos, pero es que vos no me ayudás. Pero ¿quiénes pasan más tiempo con ellos? Si es que usted pasa con ellos, y si no, que Dios le ayude, porque lo necesita. Entonces decimos, pero es que no me ayudas. Pero usted y yo somos los que pasamos más tiempo con ellos, platicamos más con ellos, amén. Conocemos, o por lo menos tratemos de conocer cuáles son sus amistades, amén. Más con esto de tanta tecnología, ¿verdad? Entonces hay que ser oficiales, guardianes. Cada etapa de nuestros hijos son demandas diferentes, pero créamelo, nunca se van a terminar. Entonces, ahí somos movidas por esta emoción, ¿verdad? De la lastimosidad. Otra también es cuando, ya lo hemos hablado mucho aquí, los procesos hormonales, ¿verdad? Que pasamos, ¿verdad? Cuando nos viene, decía un hermano, decía, no, mi esposa no pasa la menstruación, ella pasa la monstruación, decía. Porque aquella mujer dulce, aquella mujer amorosa que yo tengo, se transforma, decía, cuando le vienen esos días, la menstruación. Imagínense, ojalá que nuestros esposos no digan eso de nosotras, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? También nos ponemos emocionales. Fíjense que días antes de ese periodo, no sé si a ustedes, pero a mí sí me pasa, como que el ánimo se me va para abajo y a veces yo, ay, qué raro, ¿verdad? Me siento como decaída, pero ya sé yo que eso, y por qué no decirlo, irritada también, ¿verdad? Y entonces cuando ya veo que empiezo a alzar la voz en la casa, ¿verdad? Yo digo, quieta, ya sé lo que me va a pasar, porque ya me va a tocar, pero tranquila, ¿verdad? Porque aquí la gente no tiene la culpa. Los niños no tienen la culpa, mi esposo menos. Así es que debemos nosotras de saber administrar esas emociones, que ellas no nos administren a nosotros, sino nosotros a ellas. Y para terminar, Romanos 8:8, vamos a ver qué nos dice. Hay dos clases de personas, hermanas. Están las personas gobernadas por la carne y están las personas espirituales. Vamos a ver, dice Romanos 8:8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Amén. Las dos clases de mujeres, las gobernadas por la carne y las mujeres espirituales. ¿Cuáles son las mujeres espirituales? ¿Las que llevan la falda más larga? No. ¿Cuáles son? ¿Las que no faltan a ningún culto? No, tampoco. ¿Cuáles son? Las que están en la intercesión.
pues es un buen fruto y las animo a que se integren. Pero no es esa la mujer más espiritual. La mujer más espiritual es aquella que trata de hacer lo correcto. Es aquella que camina o trata de caminar en la voluntad de Dios. Esa es la mujer espiritual. Amén. Por supuesto que si usted lleva una faldita larga, está bien, ¿verdad? Tenemos que tener frutos también externos. Pero, hermanas, cuidemos esto. No nos dejemos gobernar por la carne. Si nosotros somos gobernadas por la carne, somos pleitistas, somos altaneras, somos orgullosas, somos soberbias, somos, ¿qué más? Caprichosas. Yo le decía un día de estos, pues también, como les decía, quizás el Señor me puso este tema porque sí, como mujer también me toca enfrentar muchas emociones. Y me ha dado mucho resultado, y creo que por eso el Señor me dirigió a dar este tema de las emociones, del alma, porque soy movida mucho a eso. Yo creo que todas vienen emociones de tristeza, vienen emociones porque muchas veces las cosas no son como nosotros quisiéramos, y el Señor me dice: tranquila, no vas a cambiar a la gente. Porque muchas veces caigo en ese error y yo quisiera con mis palabras, por favor, mire, esto no o esto sí. Y muchas veces he molestado a muchos. Entonces el Señor me dice: tranquila, tranquila, y me pone quieta. No vas a cambiar vos a la gente. Solo haces lo que tenés que hacer y seguí adelante. Y entonces yo, ay, Señor, y lloro mucho. Y yo, Señor, sí, es cierto, gracias. Y ya el Señor me fortalece. Entonces creo que por eso el Señor me dio este tema. Porque como mujeres tenemos que enfrentar tantas emociones, ¿verdad? Tantas cosas, tantas situaciones. Entonces, por esa razón es de que el poder, hermanas, está siempre en caminar en la voluntad de Dios. Y no en lo que nosotros sentimos. ¿Saben por qué? Porque se acuerdan del versículo donde dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dice. Entonces, si nosotras actuamos por las emociones siempre vienen del alma, y el alma nos engaña. Amén. Esa es una estrategia de Satanás, de que sí, es que vos sentís eso, andate, nadie te quiere aquí, andate, ¿verdad? Movida por el alma, movida por los sentimientos. Este hombre no te quiere, este hombre no es amoroso con vos, y quizás el pobre hombre le da hasta todo el cheque, ¿verdad?, para que ella lo administre. Pero ¿qué? Ahí está el alma, ahí están las emociones. Toma esta decisión, ¿verdad? Y somos movidas por el alma. Ya dijimos, a la carne no le gusta que le den órdenes, a la carne no le gusta que le den sugerencias. ¿Por qué? Porque ella no quiere que le digan nada. La carne quiere estar en su soberbia. Entonces, si nosotros, hermanas, tomamos la determinación de hacer lo que la palabra me dice que haga, no lo que mis emociones me dicen que haga. Amén. Esta es la conclusión y es el rema de esta tarde. Hagamos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, no lo que las emociones me dicen que haga. Y mucho menos si otro me está diciendo que lo que yo haga, ¿verdad? Imagínense ustedes, si estamos recibiendo consejo de exterior, entonces yo tengo que ver si ese consejo va conforme a lo que la palabra me dice. Muchas veces nosotras somos manejadas por personas que ni siquiera son espirituales. Por eso seamos cuidadosas con lo que vamos a escuchar. Si nosotros determinamos a no ser movidas por la carne, entonces las emociones van a tener, miren, un stop, porque usted le está poniendo un filtro alto, ¿verdad? Entonces en el mundo espiritual empiezan a suceder cosas y empiezan a ocurrir cosas, y usted las decisiones las va tomando en obediencia a la palabra de Dios y no en obediencia a su alma berrinchuda. Entonces viene y el Señor empieza, en el mundo espiritual empieza a hacer cambios interiores. ¡Qué lindo! Amén. Empieza a hacer el Señor esos cambios en nosotros y empezamos a dar frutos abundantes, que son de lo que las palabras nos habla.
frutos abundantes, amén. ¿Cuántas quieren esos frutos abundantes? Yo los deseo para mi vida, ¿verdad? Entonces, por eso es de que veamos, empezamos con David y vamos a terminar con David. ¿Qué dice que le pasó a David y a su ejército? Lloraron hasta que las fuerzas se les terminaron, dice. Pero ¿qué sucedió después? David se fortaleció en Dios. Amén. Y regresemos, hermanito, a 1 Samuel 30. Creo que es el versículo 5. 30, capítulo 1, veamos el 5. Dice, pues el 6. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Amén. Vamos a ver esta versión que nos dice 1 Samuel 30. Por eso, hermanas, cuidadito con las emociones, cuidadito con esa alma. Vayámonos siempre, no hagamos lo que el alma nos dice que hagamos, lo que mis emociones me dicen que haga. Hagamos lo que la palabra de Dios me dice que haga. Ese es el consejo que el Señor quiere que nos llevemos esta tarde. Y David se angustió, dice, vamos a ver, mas David, dice esta versión, se fortaleció en Jehová su Dios. Amén, gloria a Dios. Quiere decir que en el versículo 4 dice que lloró y lloró, porque estaba angustiado. Y ya dijimos que llorar se vale, pero en el nombre del Señor levántese. ¿Sabe qué? Llore su dolor, llore su tristeza, llórela delante de Dios, pero en el nombre de Jesús levántese. Y el Señor la va a levantar con nuevas fuerzas, ¿verdad? Y con nuevos pensamientos. Entonces, David dice se fortaleció en su Dios. Gloria a Dios. Así que no miremos lo que nosotros, no hagamos lo que nosotros sentimos, sino lo que Dios dice que debemos de hacer. Amén. ¿Por qué? Porque esos sentimientos, ya dijimos, muchas veces van a ser engañosos. Quieren extraviarnos, quieren dejarnos peor. Amén. Si la palabra me dice que como mujer debo de sujetarme a mi cabeza, hay que hacerlo. Pero muchas veces nuestro esposo nos dice, mira amor, yo creo que no hagas esto, porque fíjate que siento de Dios, o el Señor me dirige a que esto no es lo correcto. Sí, pero mira, tengo que hacerlo. Tengo mis necesidades y vos no me vas a ayudar. Movida por sus sentimientos. ¿Sentimientos de qué? ¿Emociones de qué? De vanidad, muchas veces. Amén. O muchas veces también, si la palabra como mujer me dice que nosotras, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Y decimos, sí, yo lo estoy instruyendo porque lo traigo a la iglesia. No, esa es una parte, pero la otra parte la tenemos que hacer en casa, ¿verdad? A la edad que todavía ya mis hijos, tengo 2 edades, no les estoy contando historias porque ya se las saben todas, pero sí les hablo, les digo, les doy consejos y muchas cosas, ¿verdad? Solo Dios sabe si llegaremos a edades en que ellos lo veamos adultos, solo el Señor sabe, pero yo ya me estoy anticipando. Amén. Porque no sé si todo el tiempo voy a estar con ellos, no sé si Dios me va a llevar un día, pero lo que sí quiero es que ellos queden con esa palabra sembrada en sus corazones. Así que, hermanas, sepamos controlar las emociones, controlémoslas. Nos ha dado el Señor dominio propio. Ejecutemos el dominio propio sobre estas emociones y ya veremos cómo Dios va a irnos llenando de esos frutos. Amén. Así que vamos a orar. Yo quiero invitar acá al frente a todas aquellas que en esta tarde quieran entregarle alguna emoción al Señor. Y quiera decirle hoy, Señor, reconozco que he sido guiada por estos sentimientos, por estas emociones, pero hoy las vengo a rendir. Yo voy a orar por todas aquellas desde acá, voy a orar por todas aquellas que
que quieran hacer quieran tomar esa decisión en esta tarde. Aquellas que digan, Señor, aquí estoy. Pues desde acá yo voy a orar por esas mujeres. Aquellas que quieran entregar algún sentimiento que han traído arrastrando y que muchas veces hemos tomado decisiones por esas emociones. Muchas veces quizás te has equivocado, muchas veces quizás no has sabido controlar esas emociones. El Señor hoy te va a llenar de dominio propio. Él entregó esta palabra ahora y es para que nosotras seamos mujeres con un carácter firme, mujeres inquebrantables ante las emociones, inquebrantables delante del Señor. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy reconozco, Señor. Dile, hermana, en esta tarde reconozco, Señor, que muchas veces he sido movida por emociones, Señor. Mis reacciones han sido, Señor, movidas por emociones, Padre. He tomado decisiones, Señor, movidas, Padre, por emociones. Pero ahora, Señor, yo propongo en mi corazón firmemente, no más. Yo controlaré mis emociones, Señor.
de siglos con dominio propio. Amén. Así es que Dios es fiel. La felicito por haber estado en este lugar, por haber hecho el tiempo, porque todo el tiempo, hermanas, que usted invierta para su edificación espiritual, créame que traerá su fruto. Amén. Amén. Siga avanzando, como dice nuestro pastor, siga creyendo, siga avanzando, porque a su tiempo segaremos. Amén. Amén. Que el Señor me la bendiga. Amén. Creo que